Marcos, estamos empezando en el capítulo 6 el día de hoy. Marcos capítulo 6. Ya terminamos la sección anterior que viene siendo los cruces del mar de Galilea, de estar en Capernaum, a irse a Decápolis, a regresar a Capernaum, y lo último que nosotros vimos fue la sanación de la mujer de flujo y la resurrección de la hija de Jairo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso fue lo último que vimos, y eso fue ahí en Capernaum. Entonces lo último que vimos, lo último que estudiamos fue Cristo Jesús en Capernaum, la resurrección de la hija de Jairo. Lo que vamos a ver hoy es interesante, puesto que Cristo Jesús regresa a Nazaret. Ustedes obviamente lo pueden ver en el versículo 1. Dice: salió Jesús de ahí, es decir, de Capernaum, donde estaba, y vino a su tierra, implicando Nazaret. Entonces Cristo Jesús regresa de Nazaret. Entonces ahí es donde vamos a comenzar el día de hoy. Y una cosa interesante, Cristo Jesús ya tenía algo de tiempo sin ir a su tierra. Ya tenía aproximadamente un año sin haber ido a su pueblo, a Nazaret. Obviamente él no nació en Nazaret, nació en Belén Efrata, en Judea, pero creció en Nazaret. Básicamente fue a ver a mamá, fue a ver a papá, José, el padre adoptivo, fue a ver a sus hermanos, fue a ver a sus hermanas y fue a darles el evangelio de la gracia. Entonces él fue con el propósito exclusivo de llevarles e impartirles a sus amigos, sus familiares, sus conocidos, sus vecinos de toda la vida. Fue a ellos para impartirles el evangelio nuevamente. Ahora, ¿por qué digo nuevamente? Porque un año antes él ya había ido, ¿sí? Un año antes él había entrado ahí a la sinagoga. Eso lo pueden ver en Lucas 4, si ustedes quieren ir para allá, no lo vamos a leer. Pero un año antes, en Lucas capítulo 4 se ve, él ya había estado ahí en Nazaret predicando en la misma sinagoga, un año antes. Y si ustedes leen lo que sucedió en Lucas capítulo 4, lo corren de la sinagoga. Le piden que se vaya, lo corren de la sinagoga un año antes. Entonces, él se fue a Galilea, estuvo en Jerusalén, se fue a Decápolis. Todo un año después, regresa nuestro Señor Jesucristo a su lugar de origen, a Nazaret, para darles una segunda oportunidad de escuchar el evangelio. Entonces es muy interesante. Muchas personas piensan que Lucas capítulo 4 y Marcos capítulo 6 habla del mismo evento, pero esto es falso, no es el mismo evento. Lucas 4 y Marcos 6 no es el mismo evento. Es un año entre Lucas 4 y Marcos 6. Un año completo ha transcurrido entre esos dos eventos. Entonces no es el mismo, pero muchos consideran que lo es, porque él menciona que ninguno es profeta en su propia tierra, que eso también lo dijo un año antes en Lucas 4. Entonces simplemente está retomando o utilizando la misma frase que utilizó un año antes, ahora lo vuelve a decir. Uno no es profeta en su propia tierra, ciertamente. Entonces vamos a ver toda esta sección, estos primeros 6 versículos, y espero realmente que sea una bendición para ustedes. Como tal, cuando estudiemos el capítulo 6, ustedes van a notar algo. Todo el capítulo 6 habla de un tema en principal. El tema principal del capítulo 6 es como tal la incredulidad, ¿sí? Eso es el capítulo 6, todo el capítulo 6 de eso se trata. El tema es la incredulidad. ¿Por qué? Porque, de hecho, les voy a decir cómo viene desglosado. Sí, lo tengo aquí anotado. La primera parte del capítulo 6, que es lo que vamos a ver hoy, versículos 1 al 6, habla de la incredulidad de la familia y conocidos de Cristo. ¿Okay? La incredulidad de la familia y los hermanos. Perdón, ¿qué dije? Sí, la incredulidad de la familia y los conocidos de Cristo. Entonces, todos sus vecinos, sus hermanos, sus hermanas,
ninguno creía en él. Entonces vemos la incredulidad por parte de amigos y familiares y vecinos. La segunda parte es del versículo 7 al 29. Versículo 7 al 29 del capítulo 6 vemos la incredulidad de los enemigos de Cristo. Y este es obvio, ¿sí? La incredulidad de los enemigos. Pero muchas veces nosotros no pensamos en la incredulidad de nuestra propia familia. Ahí dices, ¿cómo es que no crees? Pero sí hay incredulidad por parte de nuestra familia. De los enemigos, eso se entiende. Pues un enemigo es un enemigo y no va a creer en ti nunca, jamás. Pero eso es lo que vemos del versículo 7 al 29, la incredulidad de los enemigos. Del 1 al 6 vemos la incredulidad de familia y amigos. Y por último, la tercera parte del capítulo 6 es del versículo 30 al 56, donde vamos a observar una incredulidad por parte de los apóstoles de Cristo, ¿sí? Entonces, hay incredulidad por parte de la familia, hay incredulidad por parte de los enemigos, lo cual es obvio, y hay incredulidad por parte de los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que eso sí ¿cómo? Los apóstoles, sí, ellos también tenían incredulidad. Y la realidad es que muchas veces nosotros como cristianos hoy carecemos de fe, carecemos de realmente una confianza plena en la persona de nuestro Señor Jesucristo, incluso siendo ya salvos. Los apóstoles tenían un problema de incredulidad, ¿okay? Entonces, vamos a ver esto en todo el capítulo 6. Primero, la incredulidad de la familia y los amigos y conocidos. Segundo, vamos a ver la próxima semana la incredulidad de los enemigos, obvio. Y por último vamos a ver la incredulidad de los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso culminamos el capítulo 6. Entonces, muy interesante. Vamos a ver entonces hoy incredulidad, familiares, amigos, vecinos, conocidos. ¿Okay? Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí juntos, en su casa, Señor, alabando y glorificando su nombre. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado el privilegio de poder adorarle libremente. Podemos aprender de su persona libremente, porque usted nos ha puesto en este maravilloso país en donde tenemos esas libertades. Gracias, Señor, por la constitución de nuestro país, ciertamente por la constitución de nuestra iglesia y aquello que nos guía, que es su bendita palabra y su Santo Espíritu que mora en el corazón de cada creyente. Hablando del país, Señor, le pedimos por nuestros líderes, de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, y todos los demás que están en su gabinete. Te pido, Señor, que tú les des entendimiento, que les des sabiduría para ser los líderes que México merece. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Considero que todo creyente, todo cristiano, considero que todo creyente debería de estudiar Marcos capítulo 6 a la luz de Hebreos 3:12. Otra vez, considero que todo cristiano cuando estudian Marcos capítulo 6 deberían de estudiarlo a la luz de Hebreos 3:12. Vamos rápidamente a leer Hebreos 3:12 para entender por qué digo esto. Hebreos 3:12, vamos rápidamente. Hebreos capítulo 3 y versículo 12 nos dice lo mismo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahí dice hermanos, o sea, hermanos en Cristo. Pueden tener problemas de incredulidad también, y eso nos aparta del Dios vivo. Ahora, creemos en Él para salvación, pero no lo creemos en otros aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Y eso obviamente pues nos causa daños y una separación entre nuestro Salvador y nosotros. No es decir que perdamos la salvación, porque siempre somos hermanos, pero hay un problema de incredulidad dentro de la iglesia. Entonces considero, nuevamente, que Marcos capítulo 6 se debería de estudiar a la luz de Hebreos 3:12 y que tengamos eso siempre en nuestra mente. La incredulidad es mala. O voy a creerle a Dios o no voy a creerle a Dios. ¿Okay? Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Ay de aquel que no cree. Versículo 1. Salió Jesús de ahí, otra vez, ¿de dónde venía? De Capernaum. ¿De dónde?
de sanar resucitar a la hija de Jairo, que vimos los versículos antes en el capítulo anterior. Dice, y vino a su tierra. Sabemos claramente que su tierra no es nada más ni nada menos que la nación, el poblado de Nazaret, lugar que lo vio crecer. Es la razón por la cual a Cristo Jesús se le conoce como Jesús Nazareno, ¿okay? Aunque ciertamente no nació ahí. Muy bien. Dice, y le seguían sus discípulos. Bueno, ya para este punto ya estaban los 12, pero no solamente los 12, seguramente había una multitud que le seguía, puesto que es el año de popularidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo antes pudimos ver que grandes multitudes le seguían constantemente. Dice la Biblia que hasta lo abarrotaban, es decir, que estaba así, que no se podía mover de tanta gente. Entonces, cuando dice aquí que lo siguieron sus discípulos a Nazaret, lo más seguro es que gran parte de esa multitud también se fue con él. Okay. Muy bien, continuamos. Como ya mencioné, Cristo Jesús ya había estado ahí un año antes. Vamos a leer nada más porción Lucas capítulo 4 y vamos a empezar a partir del versículo 16. De hecho va hasta el versículo 30, pero no lo vamos a leer. 4, 16 al 30 es la sección. Dice la palabra de Dios en el 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner la libertad a los oprimidos. Ok, si ustedes leen toda esta sección hasta el final del capítulo, bueno, hasta el versículo 30, notarán que básicamente lo corren. Ahora, aquí él no es corrido. De acuerdo a lo que leemos en Marcos capítulo 6, él continúa enseñando. Entonces no es una cuestión de que lo corren del lugar. Nuevamente, muchas personas consideran que Marcos capítulo 6 y Lucas capítulo 4 es el mismo evento, pero es falso. Es un año de diferencia entre uno y el otro. Ok, muy bien. Aproximadamente un año de diferencia. Bien. Versículo 2. Y llegado el día de reposo, obviamente sabemos que este es el Shabbat, es decir, el día sabático. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ok, muy bien. Normalmente, como leímos en Lucas capítulo 4, una cosa es la enseñanza y otra cosa es la lectura. Okay. Cristo Jesús, como vimos en Lucas capítulo 4, versículos 16 y 17, acostumbraba a dar lecturas en la sinagoga. Una cosa era dar la lectura. Otra cosa muy distinta era enseñar acerca de esa lectura. Por lo general, los principales de las sinagogas, como lo era Jairo, que vimos en el capítulo anterior, el principal de la sinagoga, recuerden, las sinagogas no estaban bajo control sacerdotal. Los que controlaban o dirigían las sinagogas eran llamados principales, o simplemente personas, por lo general pudientes, religiosas, que podían encargarse de todos los aspectos dentro de la sinagoga, y ellos son los que organizaban las lecturas. Y cualquier hombre, individuo mayor, es decir, de 12 años para arriba, o 13, después de haber cumplido su bar mitzvah, ¿okay? Cualquier varón, después de haber hecho su bar mitzvah, de 12, 13 años en adelante, tenía entonces el deber y la capacidad de poder leer la Torah dentro de la sinagoga. Jesús hacía eso constantemente, era a menudo, pero no siempre se le daba la oportunidad de enseñar. En este caso, se le dio la oportunidad de enseñar en la sinagoga donde él había crecido. ¿Sí? Y yo entiendo eso, es algo medio extraño, porque precisamente yo crecí en esta iglesia. Yo crecí en esta iglesia toda mi niñez.
hasta los 13 años de edad, creo, 14 años de edad, 13 años de edad, yo crecí en esta iglesia. Entonces, regresar a ser pastor de la iglesia donde yo me crié es medio extraño. Entonces, Cristo Jesús básicamente hizo eso. Él regresó a enseñar en la sinagoga donde él había crecido toda su vida. Y donde todos los que estaban presentes lo conocían a él desde chiquito. Todos conocían a Jesús. Era su rancho, era su pueblo. Digo rancho porque pues eran muy chiquitos, no eran ciudades grandes como lo conocemos hoy. Entonces eran poblados pequeños. Todo el mundo se conocía. Ellos habían visto a Cristo Jesús nacer. Y ellos vieron a Cristo Jesús crecer, y ellos vieron a Cristo Jesús aprender a caminar, aprender a hablar. Ellos vieron el trabajo de Cristo Jesús toda su vida. Ellos pensaban que lo conocían, pero la realidad es que no lo conocían. Simplemente porque tú ves a una persona crecer desde pequeño, no implica que tú tengas un conocimiento de esa persona o de ese individuo. Ellos pensaban que ellos conocían a Cristo Jesús, puesto que era la sinagoga donde él había crecido. Es interesante para nosotros y ciertamente una enseñanza práctica, que a pesar de que él fue rechazado un año antes en la sinagoga, él de todos modos decide regresar un año después para impartirles el evangelio. Ya le habían rechazado una vez, lo corrieron, y ahora regresan nuevamente para volver a impartirlo. Y lo volvieron a rechazar. No lo corrieron en esta ocasión, pero lo volvieron a rechazar. Entonces, eso es interesante para nosotros, porque muchas veces nosotros nos desesperamos. Por lo menos yo sí. Si yo voy a una persona, y no sé si usted, pero este es mi problema, yo voy y le doy el evangelio al vecino, o a X persona, y esta persona dice, no, yo no quiero eso, yo no quiero, y dicen que no, y nos mandan a volar, y la verdad es que sí me agüito, sí me agüito, y yo digo, híjole, es que le quiero dar a esta persona lo más importante, lo más hermoso, y lo rechazan. Ha de haber sido algo muy doloroso para nuestro Señor Jesucristo ver el rechazo de su propia población que lo vio a él crecer, rechazarlo. Pero él no cerró las puertas para con ellos, sino que les dio una segunda oportunidad, y un año más tarde fue a impartirles el evangelio de la gracia otra vez. Esto debería de ser para nosotros realmente una enseñanza, porque impartimos el evangelio y cuántas personas dicen, no, yo no quiero, y lo rechazan. Cristo Jesús mismo fue rechazado. ¿Qué te hace pensar que a ti te van a aceptar el evangelio de Cristo? No depende de él, no depende de nosotros. Pero Cristo aún así fue y les dio una segunda vez el evangelio. Él quiso no solamente traerle el evangelio por segunda vez a su comunidad que lo vio crecer, sino que él quería traerle también el evangelio a sus hermanos y a sus hermanas. Obviamente nosotros amamos a nuestros familiares y nuestro deseo debe de ser siempre impartirles el evangelio. Pero nos dice la Biblia, de hecho desde el libro de Salmos, que él iba a ser rechazado por sus familiares. Vamos rápidamente a Salmo capítulo 69. Salmo capítulo 69, como profecía. Desde tiempos de David se nos dijo que sus propios hermanos y hermanas lo rechazarían. Veamos versículo 8. Bueno, 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión, ha cubierto mi rostro extraño, he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre.
Desde Salmos hay una profecía que Cristo Jesús iba a ser aborrecido e iba a ser observado por sus hermanas y hermanos como extranjero, como extraño, fúchila, no aceptado por sus hermanos y hermanas. Y muchos dicen, no, María no tuvo otros hijos. María, siempre virgen. No. María y José tuvieron una gran cantidad de hijos e hijas. ¿Ustedes creen que José se iba a quedar con las ganas? María era hombre. María no se iba a quedar virgen. Vamos a ver cuántos hijos menciona que tiene. Versículo 3. ¿No es este el carpintero? Fíjense. Es decir, que Cristo era carpintero, literalmente. No nada más su padre José, Cristo Jesús era carpintero. Y sus vecinos lo conocían como el carpintero. Fíjense, eso es algo muy interesante, porque esto a mí me pasó. Estando aquí en Guadalajara, fíjense, pues obviamente soy pastor en mi propia tierra. Y todo el mundo me conocía como músico. Todo el mundo, todos mis amigos, todos mis familiares, todos me conocían como músico. Entonces cuando yo empecé a decirle a la gente, ¿sabe qué? Dios me ha llamado al pastorado, yo voy a ser pastor. Todo el mundo, todos mis amigos, si tú eres músico, ¿tú qué sabes de Biblia? Músico chafa. Entonces a él lo conocían, lo reconocían como carpintero. No lo conocían como profeta. No lo consideraban como tal. Ahora continuamos, dice el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Ahora, eso es muy interesante. No dice hijo de José. Nada más dice hijo de María. ¿Y esto por qué? Porque todo el mundo en el pueblo de Nazaret sabían que Jesucristo no tenía un padre. En cierta forma, al llamarlo hijo de María únicamente, lo estaban llamando bastardo. ¿Por qué? Porque como tal, en tiempos antiguos, siempre se presentaba a un individuo como hijo de su padre. ¿Sí? Entonces siempre decía, Martín, hijo de Hernández. Omar, hijo de Bazán, de Bernardo. ¿Okay? Entonces, siempre se presentaba en tiempos antiguos al hombre como hijo de el papá, no como hijo de mamá. Entonces, al decirle, no es este hijo de María, implica que lo estaban llamando como tal un bastardo. Y ahí mismo, en Salmo capítulo 69, se nos dice que harían proverbios de él. Ahí mismo donde acabamos de leer que sus hijos, sus hermanos no lo aborrecerían. Dice más adelante que hacían canciones y proverbios de él, de Cristo Jesús. Es decir, básicamente lo que implica es que hacían canciones de Cristo Jesús llamándolo bastardo. Esa es la idea. Es más, vamos a leerlo. Vamos a regresarnos. Salmos capítulo 69, vamos a verlo. Imagínense nada más. Él creció odiado por sus hermanos, rechazados por sus hermanos, y toda la gente en la comunidad hacían canciones de él y canciones de su mamá y se burlaban de él. Vamos a verlo. Versículo 10, Salmos 69, 10, 11, 12, fíjense. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. O sea, Cristo pues en su niñez estaba llorando, afligido por lo que los otros jóvenes y sus hermanos y sus vecinos decían. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. O sea, la gente hablaba de María y la gente hablaba de Cristo, y Cristo Jesús lloraba afligido.
¡Wow! Y dicen que hay años oscuros en la vida de Cristo, del 1 al 12 años de edad. Pero esto es pues falso, porque Salmo 69 nos muestra lo que Él sufrió de infante, lo que Él sufrió de niño, afligido, lloró. Llegó a ser proverbio. Versículo 12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zareían en sus canciones los bebedores. Es decir, hasta los borrachos se burlaban de la persona de Cristo Jesús y hacían canciones de Él y de María, haciendo burla de su persona. Y Cristo Jesús de niño lloraba afligido. ¡Oh! La gente de Nazaret lo conocía muy bien. Y a propósito lastimaban a nuestro Señor Jesucristo, rechazándole. Fueron crueles con Él de pequeño y ahora de grande lo siguen siendo. Vamos a verlo. Entonces sus hermanos, Jacobo, José, Judas, Simón. Por lo menos tenía esos 4 hermanos varones. Y por lo menos tenía 2 hermanas. Dice de dónde tiene estas cosas. ¿Dónde está? Ya me perdí. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas, plural, es decir, 2, por lo menos? Entonces, por lo menos, José y María tuvieron 6 hijos. Posiblemente había más hermanas. Aquí no dice cuántas. Estamos hablando de por lo menos 6. Más Cristo, 7. Si ustedes observan en las Biblias católicas modernas, le han cambiado ahí y no dice, no son estos sus parientes. No dice hermanos, dice parientes. Si ustedes ven en una Biblia católica moderna, dice parientes, no dice hermanos. ¿Okay? Pero si ustedes ven las Biblias católicas más antiguas, la Nácar Colunga, versiones más viejas, dice igual como en nosotros, no son estos sus hermanos. ¿Okay? De hecho, ese cambio de hermanos a parientes, la Iglesia Católica no sé cuándo lo editaron, pero no puede ser hace mucho, porque tengo un amigo que me regaló su Nuevo Testamento de la... ¿Qué hacen los católicos cuando el niño está chiquito? La otra, ¿cómo? La comunión. Ok, primera comunión, la primera comunión. Entonces mi amigo me regaló su Biblia de la primera comunión, que le dieron en la primera comunión. Y me la regaló. Y me la regaló precisamente por eso. Y mi amigo es más joven que yo, tendrá 30 y tantos. Y en su primera comunión le dieron ese Nuevo Testamento católico. Y claramente ahí dice hermanos. Entonces estamos hablando de que se cambió en los últimos 20 y tantos años posiblemente en la Biblia católica del término hermanos al término parientes. ¿Okay? Entonces no sé, pero le dieron esa Biblia que no tiene más de 40 años de edad, ese Nuevo Testamento, y todavía menciona hermanos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a la Iglesia Católica Romana pues no le conviene que la gente comprenda que María no es siempre virgen. Ok. La Inmaculada. Ok, vamos entonces a continuar. Cristo, vamos a ver Marcos 3. No. Esto ya lo leímos, no, perdón. Por no ver mis notas, hermanos, ya me perdí. En cuestión a los hijos de María, sabemos por la Biblia que por lo menos 2 de ellos fueron salvos. Los otros, en realidad, no hay mención de Simón en la Biblia, no hay mención realmente de sus hermanas, tampoco en la Biblia, y tampoco hay mención del otro, de José. Nada más hay mención bíblica de Jacobo y de Judas.
son los únicos dos realmente hermanos de Cristo que sabemos sin lugar a dudas que fueron salvos. Los otros no sabemos, la Biblia no dice. Pero por lo menos Jacobo y Judas sí fueron salvos. ¿Y cómo sabemos? Bueno, recuerden, tenemos el libro de Santiago. Santiago, escrito por Jacobo. Santiago, San Jacob. Jacobo es el escritor de Santiago. Mientras que Judas, el otro medio hermano de Cristo, es el escritor del libro de Judas, de la epístola de Judas. Y ambos, tanto Santiago como Judas, ellos dos se mencionan como siervos de su hermano, siervos de su medio hermano Jesucristo, es decir, esclavos de. Entonces, en la introducción a ambas epístolas, tanto Santiago como Judas dicen, o sea, no se levantan el cuello. Imagínate que tú puedes decir, yo soy medio hermano de Cristo Jesús. No, hombre, yo me jactaría de eso. Pero ellos dijeron, nosotros no, somos esclavos de aquel. Yo sí me levantaría la corbata. Ese es mi hermano. Ellos no, dijeron, yo soy su esclavo. Tremendo. Ok, muy bien. Es más, Jacobo, de hecho, llegó a ser una figura muy importante en la iglesia de Jerusalén, en la primera iglesia. Es considerado una de las columnas de la primera iglesia, Jacobo. Tanto así que Jacobo fue uno de él y Pedro fueron los únicos que saludaron, si ustedes recuerdan, a Pablo, cuando Pablo regresó a Jerusalén. Vamos a verlo, Gálatas capítulo 1. Gálatas, y fíjense lo que dice. Gálatas capítulo 1 y versículo 19, 1:19, bueno, 18-19. Dice, después, pasados 3 años, hablando Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ok? Entonces Jacobo es medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y llegó a ser una de las columnas dentro de la primera iglesia, y él fue uno de los que le dio la mano o aceptó a Pablo cuando éste regresó a Jerusalén. A todos los demás apóstoles huyeron. ¿Por qué? Le tenían mello al Pablito. Sí, recuerden, Pablito era un asesino. ¿Sí? Saúl era un asesino. Entonces los otros apóstoles le huyeron a Pablo. Y el único que se quedó fuerte ahí para recibir a Pablo fue Jacobo, medio hermano de Cristo, y Pedro. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Dice el versículo 3, al final, y se escandalizaban de él. Literalmente esto significa tropezaban sobre él. Es decir, que ellos no podían explicarlo, no podían explicar que aquel comunero, igual que ellos, que vivía a la misma altura que ellos, que era nada más que un carpintero, con quienes ellos posiblemente jugaban canicas, o yo que sé que jugaban en esos entonces, fútbol, quién sabe, juego de pelota, no sé qué jugaban. Pero ellos decían, pues este Jesús, mira, crecimos con él, jugamos con él, comimos con él, su mamá los conocemos, él es carpintero, esto y lo otro. No, tiene mucha sabiduría, pero ¿de dónde adquirió esa sabiduría? Él no es nadie, es igual que yo. Y no le aceptaban, le rechazaban, no podían explicarlo y tropezaban con él. Cristo ciertamente fue piedra de tropiezo para los habitantes de Nazaret. Vamos a ver unos versículos. Ya hay muchos versículos acerca de esto, pero vamos a leer nada más algunos. Isaías capítulo 8 y versículo 14. Isaías 8:14 dice la palabra de Dios. Entonces él será por santuario,
pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Él era piedra de tropiezo a su gente, a las dos casas, tanto del norte como del sur. Él ya había ido a Judá, a Jerusalén al inicio de su ministerio y ya lo habían rechazado ahí. Ahora se fue al norte, a Galilea, a Capernaum, a todos estos lugares, ahora a Nazaret, y también es rechazado ahí. Entonces, tanto en la parte norte de Israel como en la parte sur, las dos casas de Israel, él es tropezadero, él es rechazado. Vamos a ver Romanos capítulo 9, uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Romanos capítulo 9, vamos a leer los versículos 32 y 33. Romanos 9, 32 y 33. ¿Por qué? ¿Por qué iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley? Pues tropezaron en la piedra del tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero todos los que estamos viendo en el capítulo 6 están incrédulos, avergonzados, porque han tropezado sobre la roca, quien es Cristo Jesús. Había algo que quería decir y ya se me perdió. Encontré un dicho muy viejo, básicamente un dicho sirio, y lo anoté y quiero decírselos, pero ya lo encontré. Ok, este dicho sirio muy antiguo dice lo siguiente: la familiaridad engendra desprecio. La familiaridad engendra desprecio. Y yo me puse a pensar en eso. Pues sí es cierto, ¿no? En cierta manera es cierto. La familiaridad genera desprecio. Simplemente veámoslos desde un punto de vista de marido y mujer. Hay muchos maridos y esposas que no se llevan para nada bien. Se aman, pero entre más la mujer conoce al viejo, entre más el hombre conoce a su mujer, muchas veces, vas a empezar, vieja, ya. Cuando hay pleitos entre hermano y hermano, ¿por qué? Porque hay familiaridad. La familiaridad lleva al desprecio, ¿okay? Según este dicho sirio. Entonces, eso me llevó a ver esto también. Sus amigos lo odiaban, sus vecinos lo odiaban, o sea, lo despreciaban, lo rechazaron. Había un desprecio por parte de ellos. ¿Por qué? Porque estaban familiarizados con él. La familiaridad trae consigo desprecio. No siempre, pero es común. ¿Okay? Obviamente es un estereotipo, pero creo que es un estereotipo muy acertado. La familiaridad genera o engendra desprecio. Muy bien, continuamos. Vamos a ver un último versículo, 1 Pedro capítulo 2 y versículo 8. 1 Pedro 2, 8. La escritura dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Obviamente, predestinación negativa. Destinados a no creer, destinados. Y ese es el asunto. Estos incrédulos que estaban aquí, ya estaban destinados a ser incrédulos. Estaban destinados a no creer. Ellos no habían sido trabajados o labrados por el Espíritu Santo. Y ciertamente nuestro Señor Jesucristo ya sabía eso. A pesar de eso, Él se maravilló, dice
aquí en nuestra lectura, se maravilló por la incredulidad de ellos. No porque nuestro Señor Jesucristo no hubiese sabido ya. Él sabía muy bien quién iba a ser salvo y quién no. Él es Dios omnisciente, con presciencia en cuestión a la salvación. Entonces Él no estaba maravillado desde el punto de vista de que no sabía, porque sí sabía, pero maravillado por la dureza del corazón de ellos. Nada más en 2 ocasiones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se menciona que Dios se maravilla. Una es que donde se maravilla por la incredulidad de los gentiles, de los judíos de Nazaret, y la otra se maravilla por la credulidad de los gentiles. Entonces, muy interesante cómo es que Dios se maravilla por la incredulidad y se maravilla por la fe. Okay. Muy bien. Versículo 4, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Es interesante notar que Cristo mismo se considera a sí mismo como profeta. Él lo dijo, se está considerando a él mismo con el oficio de profeta. Que obviamente Dios encarnado, este fue su primer oficio como Dios encarnado aquí en el mundo, profeta. Actualmente el trabajo de nuestro Señor Jesucristo ya no es como profeta, porque todo lo que iba a profetizar ya lo profetizó. Hoy está haciendo el trabajo de sumo sacerdote para con los que Él ya ha elegido y ha llamado. Y en un tiempo futuro Él tendrá la labor de Rey de Reyes y Señor de Señores y Juez. Pero en este momento Él mismo se considera a Él mismo profeta. 5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué no hizo entonces él más milagros? Pues por la misma incredulidad de ellos. Él no era querido ahí. Recuerden que Dios, Jesucristo, no se queda donde no es querido, donde no es apreciado. Y recuerden, esto es exactamente lo que pasó con los gadarenos allá en Decápolis. Los dueños de los cerdos y los del pueblo de Decápolis y de Gadara le dijeron, vete de aquí, no te queremos aquí más. Entonces, él no se quedó donde no era querido. Él no laboró más donde no era querido, donde no era deseado. Entonces aquí él está entendiendo el rechazo absoluto de su propia gente, de él. Entonces no tuvo oportunidad para hacer milagro. ¿Para qué? Recuerden que los milagros eran hechos para que la gente creyera que Él era quien Él decía ser. Y si ellos de antemano ya se habían hecho en su mente la decisión de que Él no es quien Él dice ser porque Él es carpintero y no profeta, entonces no importaba cuántos milagros Él hubiese hecho dentro de su gente en Nazaret, no lo hubieran creído. Entonces no había caso que Él llevara a cabo milagros. Por lo tanto, lo único que hizo en esta ocasión fue puso sus manos sobre un par de enfermos, posiblemente tenían gripa. No sé. Pero el punto es de que ellos no creían y milagros grandes no llevó a cabo a causa de la incredulidad de ellos, porque no tenía caso presentar un milagro cuando él sabía anteriormente que le rechazarían. Porque así él lo había predispuesto. Por último, versículo 6, y estaba acostumbrado de la incredulidad de ellos, y estaba asombrado, ya hablé de eso, de la incredulidad de ellos, y corría a las aldeas de alrededor enseñando. O sea, esa es otra cuestión práctica. A pesar de que hubo rechazo, siguió predicando, siguió enseñando, siguió haciendo lo que él tenía que hacer. Y fíjense, déjenme decirles, nosotros vamos y tocamos puertas aquí entre los vecinos cada 15 días. La gran mayoría de las casas y la gente, no quiero eso, rechazan, cierran la puerta, no me interesa, no quiero saber, no es lo mío, adiós, no te quiero escuchar. Pero ¿saben qué? Seguimos enseñando, seguimos predicando. Y Dios pondrá a aquellos quienes han de ser salvos delante de nosotros para que les impartamos el Evangelio un día. Y ellos serán salvos. Recuerden, para aquellos que son llamados a ser salvos, la gracia es
irresistible. Para aquellos que somos llamados a ser salvos, escogidos, para nosotros la gracia es irresistible y al tiempo de Dios seremos salvos. Cristo Jesús, a pesar de un rechazo total de toda su nación, un rechazo total de sus vecinos y amigos y gente que lo vio crecer, un rechazo total de sus hermanos mismos, un rechazo de la sinagoga donde lo vio crecer, un rechazo de todos. Se maravilló con la incredulidad de ellos, pero ¿saben qué? Siguió enseñando. Siguió enseñando. Espero que esto sea algo importante y que lo marque en su vida, porque ciertamente muchas personas, ustedes les van a impartir el evangelio, les van a llevar un folleto, les van a llevar y ellos van a rechazar a la persona de Cristo. Entiendan que no los están rechazando a ustedes, están rechazando a Cristo Jesús. Y nos da tristeza, sí, especialmente cuando evangelizamos a nuestros familiares, que dicen que no quieren. Pero ¿saben qué? Continuamos en la predicación del evangelio. Cristo así lo hizo. ¿Por qué entonces nosotros como iglesia nos apachurramos y decimos, ay, nadie quiere escuchar, ¿para qué lo hago? Nadie quiere. No quieren escuchar. Y yo enseño y predico, regalo y folletos y hablo Biblia. No quieren. Se aborrecieron a Jesucristo. ¿Por qué te sorprende que te aborrecen a ti? Si a Él mismo lo rechazaron, ¿por qué te sorprende que te rechacen a ti? Pero si Cristo Jesús continuó predicando en todas las aldeas alrededor, ¿por qué entonces tú no lo haces? Y llegas al punto en donde dices, esto no es para mí. Ya no quiero impartir el evangelio, ya no quiero, porque nadie acepta a Cristo. No depende de ti, depende de Dios. Su deseo simplemente es que nosotros seamos fieles a llevar a cabo lo que Él nos ha encomendado hacer. Eso es todo. Mi hermano, mi hermana, espero que usted sea fiel. Y a pesar del rechazo una y otra vez por su mamá, por su papá, por sus hermanos, por sus abuelos, por sus vecinos, por la gente que a usted lo vio crecer, sus seres amados, no se preocupe. Siga predicando. Siga enseñando. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar acerca del rechazo de nuestro Señor Jesucristo, de la incredulidad de sus propios familiares, la incredulidad de su familia, sus hermanos, sus amigos, sus conocidos. Gracias, Señor, porque por medio de este rechazo podemos nosotros también tener consuelo sabiendo de que, bueno, es nuestro deber también hacerlo. Hablar a nuestros familiares, amigos, vecinos, hermanos. Y si somos rechazados, entender que no nos están rechazando a nosotros, sino a usted, Padre. Pero si ellos han sido elegidos, si sus nombres han sido escritos en el nombre de la vida, gracias, Señor, por ellos, porque un día sabemos que usted los pondrá en nuestro camino, Señor, y la gracia será irresistible para ellos. Y serán salvos como lo fueron los medios hermanos de Cristo Jesús, Judas y Jacob. Le pedimos, Señor, que nos permita seguir hablando a nuestros amigos, familiares, vecinos, hermanos, hermanas, seguir impartiéndoles el evangelio cada oportunidad que tengamos, para la honra y gloria de su bendito nombre. Y en su nombre le damos gracias por todo y por la salvación que usted nos ha dado por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Amén.